Y por otro lado, yo creo que está el elemento del capitalismo de plataformas, que también contribuye que a toda una serie de tendencias que ya estaban ahí y que reforzan, digamos, toda esta precariedad que decíamos, pues que se ve, digamos, de algún modo amplificada completamente por la capacidad de profundizar en las relaciones de explotación y en el imperativo autoproductivo de los sujetos que permiten estas plataformas. Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí hoy miércoles con Audal Espluga Casadamón. Buenas tardes, Audal, y con Juanma, como siempre. ¿Qué tal? Muy Yuju. buena tarde. Y bueno, le traemos aquí para hablar de su libro, que lo tengo por aquí, el No seas tú mismo, que bueno, habla un poco de lo que él llama una generación fatigada, que es un sentimiento que nos podemos encontrar bastante cómodos en él, y bueno, que hace un repaso sobre la condición de esta generación que se ha vuelto se ha visto envuelta, perdón, en un capitalismo de plataformas que no nos deja en paz ni un segundo. Pues lo primero también preguntarte cómo ha ido un poco la recepción del libro, cómo te encontraste tú al escribirlo, cómo fue el proceso. Nada, la recepción ha ido muy bien, o sea, la verdad es que no me lo esperaba, era un libro que me daba un poco de miedo porque al final quería que fuese, digamos, que bueno, luego a lo mejor lo podemos hablar, pero quería que de algún modo cada capítulo abordase una cuestión distinta y que muchas veces se trata por separado y se analiza por separado, ya sea, yo que sé, la crítica al trabajo, el análisis del capitalismo de plataformas o, digamos, la situación de los efectos tristes y del malestar en las sociedades contemporáneas. Y por lo tanto son temas que no siempre aparecen interrelacionados y en la medida que el libro trataba muchos temas me daba miedo pues que quedara un abordaje como demasiado frívolo, demasiado superficial a todos estos temas y que al final pues bueno, fuera una repetición de cosas que ya se han dicho. Y claro, un poco la voluntad era eso, era no solo recoger lo que ya se ha dicho sobre estos temas, sino ponerlo en común, intentar ver, digamos, los puentes que hay entre un y otro tema y por qué es importante analizarlo en conjunto. Y en este sentido pues la recepción ha sido, ya digo, muy bien, mucho mejor de lo que me esperaba. Otra cosa fue escribir el libro, que fue como un proceso muy lento durante también los meses de pandemia más duras, del confinamiento, y bueno, se alargó durante bastante tiempo y en este sentido, pues bueno, contento de que al final haya salido así. Yo quiero preguntarte, Audal, y lo preguntan también por el chat, preguntan de qué trata el libro, si lo puedes resumir, y yo añadiéndole a esto un poco qué te movió a elegir este tema cuando te propusieron de hacer un libro, qué sentías o qué te hizo esto, escoger este tema para el libro. Sí, básicamente era el libro, digamos, para resumirlo mucho, es como un análisis de la fatiga contemporánea, la fatiga que nos asola, digamos, colectivamente y no solo como individuos, y abordar un poco todos estos malestares que pueden tener mucho tiempo, pueden tener muchísimas traducciones en forma de ansiedad, de depresión, de muchos malestares, y en este sentido, digamos, lo que me movió de algún modo a escribir sobre esto era ver que también las propuestas que muchas veces se hacían y las más conocidas que abordaban este tipo de temas desde el mundo, digamos, de la sociología, de la filosofía y demás, con figuras como Byung-Chul Han, pues a veces me quedaban un poco cojas porque no es solo que los diagnósticos que hacían de esta sociedad del cansancio o de esta fatiga de ser uno mismo, que es el nombre que le da otro sociólogo como es Alan Ehrenberg, que también es muy importante a este respecto, pero que creo que al final quedaban un poco cojos en el sentido de que era un diagnóstico muchas veces muy pesimista, que no ofrecía, digamos, ninguna vía de salida y que quedaba como muy reducida dentro de este marco de denuncia y de un cierto pesimismo respecto a ese cansancio. Y me interesaba, digamos, pues rebuscar un poco en bibliografía que abordase esta fatiga y que le diese un tono, digamos, que fuera más movilizante o que le diera un tono positivo en este sentido de reforzar la agencia de los sujetos en vez de recalcar, digamos, su absoluta incapacidad para hacer frente a este sistema que de algún modo nos atenaza, nos tiene cansados, nos tiene tristes y no nos deja hacer nada. Y por lo tanto, un poco la voluntad era recoger toda esta bibliografía e intentar darle otra mirada. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el amigo del programa Jordan Peterson, que al final individualizan mucho el problema, ¿no? Y que no, a pesar de que te puedan dar un mensaje positivo de que tú sigas adelante y te sigas moviendo, no dejan que te cuestiones el status quo y por lo tanto no cambia nada, por lo tanto perpetúas esa misma fatiga.
Sí, sí, de hecho, o sea, un poco el juego en el título y todo también era, porque como la cuestión de la cultura de la autoayuda es un problema que me preocupa fundamentalmente y claro, al final, digamos, los libros de Peterson son autoayuda reaccionaria o neoreaccionaria o llamémoslo como queramos y un poco no seas tú mismo, quería utilizar un poco la estructura esta, digamos, verbal de los libros de autoayuda, de sé tú mismo y por lo tanto, digamos, de dar estos pasos, pero para jugar un poco pues a la contra, para ir desmontando un poco todos estos mitos, ya por eso me interesaba un poco de ir, digamos, tema por tema, para poder así ir desgranándolo y mostrar un poco las contradicciones que hay detrás para también poderle dar algún tipo de respuesta. Tenemos el primero que hablas de la condición millennial, ¿no? Y que pues describes cómo se ha intentado encapsular como esta idea de millennial en varios estereotipos. Porque en este contexto concreto se utiliza sobre todo lo generacional para proyectar toda esta serie de etiquetas morales y especialmente en un momento donde creo, y esto ya es como opinión personal, pero que en el libro aparece un poco, que es el tema de que creo que la generación es un mal instrumento para analizar el mundo contemporáneo, en el sentido de que si hablamos, bueno, de lo que ya sabemos, de un mundo globalizado en el cual, por decirlo así, tanto cómo vivimos, lo que consumimos, digamos, ya no tiene que ver con, o no tiene tanto que ver con nuestra incardinación en un espacio temporal y geográfico concreto, sino que se da, digamos, de forma masiva y de forma global, pues entonces el elemento generacional creo que tiene menos peso. El porqué, por decirlo así, de todos estos elementos negativos, yo creo que tiene que ver precisamente, pues bueno, con una serie de rupturas que hacen que, digamos, los millennials y luego la generación Z, que ya digo, yo utilizo, digamos, el gancho de las generaciones como digo, para romper un poco con este discurso, pero creo que el elemento es que se junta un doble factor sobre estos grupos de edad, que es por un lado, de hecho, al haberse hecho mayores, digamos, en un momento de crisis y desde entonces, desde que han entrado en el mercado laboral, desde que hemos entrado en el mercado laboral, pues haber vivido esta situación casi de crisis perpetua y de precarización constante de nuestras condiciones, que además se coincide que es un momento histórico, por decirlo así, de asentamiento del neoliberalismo, es decir, durante muchos años para generaciones anteriores. Esto es algo que se ve mucho con un autor como Mark Fisher, que me gusta mucho, que él, digamos, cuando analiza y discute, digamos, cómo se asentó el neoliberalismo en Gran Bretaña, él, digamos, lo ve desde una perspectiva como muy combativa, como algo que estaba sucediendo en tiempo real. Claro, nosotros vivimos un momento en que esto ya está asentado y es nuestro horizonte de expectativas, y creo que esto es lo que facilita, digamos, este asentamiento. Y por otro lado, yo creo que está el elemento del capitalismo de plataformas, que también contribuye que a toda una serie de tendencias que ya estaban allí, y que reforzan, digamos, toda esta precariedad que decíamos, pues que se ve, digamos, de algún modo amplificada completamente por la capacidad de profundizar en las relaciones de explotación y en el imperativo autoproductivo de los sujetos que permiten estas plataformas. Esto lo vinculas un poco con el nacimiento de la clase creativa, ¿no? ¿Podrías explicar un poco más este concepto? Sí, sobre todo, bueno, es un concepto que me sirve mucho, digamos, para, bueno, un concepto de Richard Florida, que, digamos, supone y fue utilizado, digamos, en un contexto de boom de unos ciertos discursos sobre el capitalismo creativo, en el que se suponía que esta clase creativa, que muchas veces se asoció, sobre todo en un principio, con esa generación más joven, que podían ser los millennials, que ya nacían en un contexto, digamos, aunque no sean nativos digitales, pero sí que una relación mucho más cercana con las plataformas, se consideraba pues que esta apuesta por el conocimiento, también lo que hemos escuchado mil veces de una generación hiperformada y demás, pues permitirían, por decirlo así, dinamitar el sistema de clases tradicional y por lo tanto la correlación de fuerzas en base a un nuevo criterio que sería esta creatividad, esta capacidad de acumular capital creativo y cognitivo, y por lo tanto se generaría una disrupción, digamos, para mejor, sobre todo en las ciudades, porque si no me equivoco mal, Florida era un urbanista y lo pensaba todo, digamos, desde la lógica de la ciudad. Y claro, la idea el mito de esta clase creativa es la que durante mucho tiempo también ha pesado más en el polo de todo lo que es la literatura gerencialista y de discursos sobre el emprendimiento y la emprendeduría, pues de algún modo es sobre esta base que se ha querido aprovechar, digamos, para convertir o para proyectar sobre esta generación la esperanza de esta ruptura
y de esta salida hacia adelante. También estaba pensando sobre todo en el hecho de que en el libro intento trazar una pequeña distinción, digamos que al final está basada en la obra de Michel Foucault y en su interpretación, digamos, que fue de las primeras en teorizar sobre el neoliberalismo, y que es muy interesante, digamos, que él ya desde buen principio, cuando cuenta, digamos, en el nacimiento de la biopolítica, la gestación de los discursos alrededor, digamos, de esta evolución del liberalismo hacia una nueva forma, él destaca, por un lado, toda la transformación que está habiendo en un plano político, institucional, que tiene que ver pues, con privatizaciones, con lo que serán deslocalizaciones, con todo lo que conocemos y lo que representará luego, hay muchos años después, pues los gobiernos Thatcher y Reagan, pero él comenta y señala algo que es muy importante, que esto ya nace completamente ligado a una idea, a un relato, digamos, a un marco mental que es el del emprendedor de sí mismo. Y de alguna forma, digamos, la forma en cómo se termina materializando ese cántico a la clase creativa es sobre todo en base a ese discurso del emprendedor de sí mismo, o sea, de la figura esta que fusiona desde una perspectiva subjetiva el yo con la empresa. Y por lo tanto ese es un polo muy fuerte de discusión. A esta crítica pues o este neoliberalismo o esta clase creativa pues se puede como apostar por el mensaje que tienes tú, o se puede apostar por un mensaje igual más reaccionario que da también el nacimiento pues de, por ejemplo, aquí en España, un rojipardismo, ¿no? Pero para mí la cuestión del rojipardismo y cómo se ha enfocado también sobre todo aquí, que es verdad que también es una cosa que ya viene de Estados Unidos y digamos todo el movimiento, por ejemplo, alrededor de la Stratwife y ligado a la ultraderecha, pero en este sentido yo creo que aquí lo que pasa es sobre todo que se ha vehiculado precisamente lo que decía antes sobre esta mirada generacional, o sea, al final la frase más repetida hasta la saciedad es esta de envidiar la vida que tuvieron nuestros padres, y a partir de este choque, de esta comparación, de esta mirada nostálgica y retrospectiva hacia el pasado, lo que hacemos de alguna forma es fijarnos en unos pequeños marcadores objetivos, como que si mis padres pues tenían más propiedades que yo, si tenían una cierta capacidad económica o una estabilidad laboral que les permitía tener hijos, y que esto puede derivar como en muchas cosas como muy reaccionarias. Y claro, al final lo que pasa es que digamos la crítica a este neoliberalismo, ya sea en su forma más digamos institucional, económica o macroeconómica, como en su configuración discursiva del empresario de sí mismo, yo creo que lo que toma es precisamente pues una mirada completamente neocon, o sea, se mueve directamente pues a una defensa de la familia tradicional, a una defensa pues del nativismo, a una defensa de reforzar fronteras y reforzar la cuestión nacional frente al globalismo, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que justamente lo que me interesa remarcar es el hecho de que es precisamente este hecho comparativo, el hecho de que todo se proyecta sobre este marco mental, que además es muy curioso, y acabo con esto, me estoy enrollando un montón, que es una cuestión que decía que venía también de Estados Unidos y de esto, que al final este marco mental comparativo lo hemos visto miles de veces en los memes que nos llevan de la Tradwife, que son ese esquema en el cual se ve el dibujo Wojak de la Tradwife, que dice mis padres a mi edad, y se ve pues bueno los padres que tenían una casa y tal, y luego abajo en una especie de regla de tres pues tú en una situación súper precaria, que no tienes para pagar el alquiler, que no tienes para comprarte el juego o el videojuego que te quieres comprar, es decir, como haciendo esta comparación, pero que al final es este mismo marco mental que es el que ha llegado aquí a España y el que ha tenido tanto éxito y que ha articulado todo este discurso rojipardo, extremocentrista, y que al final alimenta desde el neoconservadurismo a la ultraderecha. Iba a pasar ya también al siguiente capítulo, que hablas del concepto de jaulas de purpurina, que me parece un concepto súper interesante y que desarrollas a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Que haces como una especie de historia de pensamiento del trabajo, y al final acabas con este concepto de jaula de purpurina. ¿Podrías explicar un poco a qué te refieres con él? Creo que era muy interesante recurrir una metáfora que ha tenido cierta suerte en toda la historia reciente de la crítica al capitalismo, como es la de la jaula, que podría empezar, por decirlo así, en Max Weber, en el sociólogo, y en todo su análisis, digamos, de la transformación de los principios del capitalismo y la formación en un contexto industrial a través de esta metáfora de la jaula de acero, que es la que él utiliza,
que luego fue reutilizada por una socióloga que también me interesa mucho y que seguramente conoceréis, que es Michaela Marzano, que ella habla de la jaula de oro para explicar cómo en un momento digamos, de bonanza económica en el que se produce, digamos, el giro hacia un capitalismo tardío, en el que, digamos, hay una promesa de ir hacia un más allá, ya no es, digamos, este férreo industrialismo, sino que es otro tipo de promesa, y utiliza la idea de la jaula de oro. Y a mí me interesaba, digamos, jugar con esta imagen o con esta metáfora y llevarlo a la jaula de purpurina. Y la jaula de purpurina me servía porque al final la purpurina en sí misma, entendida pues como ese polvillo de aluminio y de plástico, no es en sí mismo una jaula, no es algo que esté en el exterior, ni como férrea y fría que nos encierra, ni como una promesa de una vida mejor, sino que es algo que tenemos directamente pegado a la piel. Y además una cosa que luego no... estuve leyendo al respecto después de haber terminado el libro y no pude meterlo, pero es que es verdad que hay un autor que se llama Jussi Parikka, que es un geólogo de los medios, que ha analizado mucho, por decirlo así, en una crítica de los medios, digamos, una crítica materialista de los medios, digamos, cuáles son en clave ecológica al final de, digamos, pues en todas las cadenas de producción para hacer los teléfonos móviles, para que la comunicación siga y por lo tanto las granjas de servidores y demás. Él hace como toda la historia geológica de los medios de comunicación de plataforma, y en este sentido le da mucho peso al polvo de aluminio, en el sentido que es, digamos, lo utiliza de las fábricas de Foxconn en China, donde se pulen y bueno, se construyen los iPhones y tienen deslocalizada Apple todas sus cadenas de producción, pues al pulir los teléfonos y las tablets y los ordenadores, digamos, ese polvo de aluminio que causa muchísimos problemas de salud y que al mismo tiempo pues también, digamos, tiene que ver con la extracción de materiales y de minerales y desde una perspectiva ecológica, y lo resumo todo en esta idea del polvo, que este polvo convertido en purpurina creo que sirve bastante bien, digamos, como una imagen para conectar desde el polo más, ya digo, de lo ecológico hasta lo más casi biológico de tener este capitalismo, ese imperativo de producción pegado a la piel. Como que siempre ha habido una línea muy similar en respecto a que el ser humano está muy relacionado con el trabajo, incluso que es necesario la realización del ser humano y el trabajo en sí. ¿Qué opinas un poco de esto? Sí, o sea, este capítulo era sobre todo más provocativo porque tampoco no soy ni mucho menos un historiador, y lo que me interesaba sobre todo era ver, digamos, cómo intersecaban, por decirlo así, todos los discursos, incluso aquellos de izquierdas que hacían una crítica, por decirlo así, a las relaciones de explotación contemporáneas, pero de alguna forma salvaban o no sé cómo decirlo, o defendían en último término la preeminencia de ese animal laborans, de ese animal trabajador que de algún modo vive y se realiza a través del trabajo, de algún modo cuestionar también esta relación, como decía, con toda esta cultura de la autoayuda que de algún modo en un contexto de capitalismo emocional donde las emociones y el propio amor por el trabajo forman parte de los discursos productivistas y, digamos, lo que hemos escuchado mil veces de que el trabajador feliz es un trabajador más eficiente, más productivo y ama lo que haces, haz lo que amas, pues me parecía que, digamos, el buscar el punto de unión de estos dos discursos y ver que en muchas cosas no estaban tan lejos, me servía para rebuscar en otro tipo de literatura que sí que hace una crítica radical al trabajo y, digamos, propone su abolición. Y esto creo que más allá de la Butat y de las referencias al derecho a la pereza de la FARC y todos los discursos que se han hecho, o Bob Black, que también tiene mucho sobre esto, creo que también es interesante, que en el libro quizá no lo exploro tanto, pero para pensar algo que creo que está en los debates contemporáneos, que tiene que ver con el fin del trabajo, es decir, con los procesos de automatización y el horizonte maquínico hacia el que nos movemos, y si tenemos que debatir, pues no sé, contextos de renta básica universal o cómo nos relacionaremos con el trabajo en el futuro, es decir, dejar de ver el trabajo como ese centro que nos define como seres humanos, más allá de si hacemos unas críticas determinadas a un sistema o a unas relaciones de explotación concretas. Obviamente yo creo que esto también sirve, digamos, como con lo que siempre seguro que se ha repetido un montón de gente que habéis entrevistado aquí en el canal, todo el tema de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pues en este sentido yo creo que todas estas discusiones sobre el fin del trabajo
post-trabajo, sí que contribuyen a a imaginar de forma propositiva otros escenarios futuros, por ejemplo, en la línea de autores como Aram Bastani, que habla del comunismo de lujo completamente automatizado, que más allá de la locura que es su tesis y de todos los problemas que tiene y las discusiones implícitas que hay ahí, por ejemplo, en libros parecidos sobre el uso en un futuro cercano de la energía nuclear, pero bueno, creo que sí que nos coloca frente a unos desafíos y nos reta a crear unos nuevos imaginarios post-trabajo que creo que son muy interesantes. Una, y digamos, y de repensar la forma como vivimos, o sea, no solo a nivel personal, lo típico que cuando se dice esta frase piensas tú en tu consumo y en tus dinámicas internas, pero no, incluso pensar, digamos, cómo vivimos a nivel de cómo nos organizamos en las ciudades, en la relación campo-ciudad, es decir, hasta ahora la productividad siempre había estado en el centro, había definido, digamos, la planificación de las ciudades, la planificación de las casas, los edificios, el hecho de, por ejemplo, esto en clave, siento que estoy citando un montón de gente, pero no, que autores como que vienen del xenofeminismo, como puede ser Helen Hester y Nick Srinsek, están trabajando un poco precisamente en toda esta clave de cómo se traducen estos escenarios post-trabajos en una reimaginación de estas formas de vivir y plantearnos cómo tienen que ser las casas de escenarios post-trabajo. Es decir, realmente tenemos que tener todos una cocina en nuestro piso, no podemos tener cocinas comunitarias, de qué forma organizamos los cuidados colectivamente, es decir, toda esta serie de preguntas que ahora siempre dependen, digamos, de que nuestro día a día y nuestra estructura vital está definida por ese centro que es el trabajo, pero en la medida que desplazas el trabajo, que por otro lado no he dicho, pero es esta lógica siempre del trabajo productivo fuera de casa, que olvida, por decirlo así, todo el resto de trabajo doméstico y reproductivo, pues en este sentido, claro, creo que es clave desplazar este concepto para abrir a estas nuevas formas de interpretar y de conjugar estas lógicas. Este capítulo me ha molado mucho, sobre todo también eso con la conclusión de la jaula de purpurina, y no conocía para nada a Paul Lafargue, no sé si lo pronuncio bien, que era el yendo de Mars, ¿no? Y que abocaba mucho por la pereza y que decía que el amor por el trabajo es una enfermedad social. Y no me puedo ver más identificado con él. El libro es un pequeño manifiesto, si no lo habéis leído es como buscadlo, hay un montón de dicciones, es nada, se lee como en menos de una hora y además es divertidísimo porque en su defensa, bueno, en su crítica radical al trabajo como enfermedad y como depravación, básicamente es muy gracioso porque dice, está como despodricando durante 20 páginas y llega un momento que el único momento que se pone optimista dice, pero bueno, frente a toda esta gente y estos marxistas y todos estos socialistas que están perdidos también por el amor por el trabajo, aún queda una esperanza en el mundo y esa esperanza es España, porque de hecho él estuvo viviendo un tiempo aquí con su mujer y digamos, había comprado completamente el tópico de los españoles como los vagos, como una sociedad mucho más primitiva, que se niega a trabajar, que están todo el día durmiendo y digamos recoge un poco estos tópicos para decir ellos son la esperanza de la humanidad. Y es muy gracioso ver, digamos, esta conjunción extraña en boca de eso del yerno de Marx. Justo me recuerda esto a un meme que vi hace poco también del... ahí ahora no me sale. Bueno, como el beta ética, la ética protestante del trabajo versus el chat Mediterranean siesta. Que es básicamente un poco esto de esta lógica de que ojalá fuese verdad de que aquí estamos todo el día durmiendo. Exacto, sí. Y haciendo el vago. Y bueno, hablas de un concepto muy interesante de la adicción a las redes sociales como elemento un poco individualista, que permite que no extrapolemos nuestra relación con los teléfonos móviles o con las redes sociales a un nivel más colectivo y social, ¿no? Claro, sí, es que uno de los elementos centrales, ahora que decías justo lo de Jeff Bezos y la plataforma, creo que básicamente, o sea, una de las intenciones fundamentales que tenía con el capítulo era decir que debemos, de alguna forma, o que está bien que vivamos con esa contradicción, precisamente porque esta metáfora de la adicción que tantas veces se ha utilizado y, digamos, se pone en el centro, igual que decía antes, el tema de la fatiga de Zoom, que es como, primero, que adoptas una mirada como muy individualizante desde el consumidor delante de su pantalla, segundo,
mundo que utiliza una relación un poco, digamos, determinista en relación con la tecnología, como si la culpa fuera del intermediario, por decirlo así, sin plantearse cuestiones más estructurales sobre los usos y la preeminencia de esa tecnología. Y después eso, justamente el hecho de que se enfoque siempre a través de esta metáfora de la adicción y que se empiecen a desgranar pues como todas estas enfermedades que entre comillas se publicitan en todos los medios, como el Text-Neck, sí, bueno, no sé si lo he dicho al revés con media dislexia, pero yo que sé, el FOMO visto como un trastorno, o el bumping, lo que es, yo que sé, que eso como llaman a estar mirando el móvil antes de ir a dormir, que luego no puedes descansar bien. Es decir, todo este cúmulo de discursos alrededor de la adicción tiene como una tonalidad moral y, como digo, se encaja solo desde la perspectiva del consumidor, a quien se responsabiliza directamente del uso que hace de estas plataformas constantemente, sin ver lo que decías, esta mirada como mucho más estructural, que es como, bueno, yo quizá estoy hasta las 11:30 de la noche antes de irme a dormir pues mirando Telegram a ver si me han mandado algo, pero probablemente porque estoy esperando un mensaje del trabajo, o porque sé que, digamos, lo que yo cuelgue o no cuelgue en Instagram tendrá una repercusión para mi trabajo, o porque, o sea, por una serie de motivos que no tienen solo que ver con mi relación o mi falta de voluntad para poder permanecer desligado de esa plataforma, o de ese narcisismo, que claro, aquí es como se ve también que cruza con todos estos tópicos generacionales. No, es que son muy narcisistas y están todo el día pegados a Instagram. Bueno, exactamente qué significa, y antes que tú decías también que comparabas con el meme, para mí aquí el meme clave para explicar esto es una que colgó hace muchos años la pícara Justina, en el que básicamente dice, bueno, estoy de vacaciones pero sigo trabajando para Instagram, que es un poco esta idea de constantemente de que al final nuestra relación con las plataformas no puede desligarse pues de todo un entramado de relaciones mucho más amplio, y también algo que no sé si lo hablaremos ahora, pero también dejar de poner las redes sociales como un ente abstracto y inmaterial en el centro, también desde esta perspectiva moralizante, para poner la mirada en las plataformas y en toda la estructura material, que no son solo redes sociales o redes sociales como normalmente utilizamos este concepto. Para mí es esta traducción también que tiene este mismo añadido de responsabilización del propio sujeto, que es lo que me parece más perverso, y creo que parte de intentar revertir este discurso y buscar nuevas herramientas, nuevas metáforas para pensarlo, tiene que ver con eso, con cambiar un marco mental, que evidentemente no es esto una solución, no es una solución a largo plazo, pero lo que decías antes, vivir con la contradicción a veces es casi mejor, digamos, para nuestra salud mental, que estar constantemente culpándonos pues de he pasado demasiadas horas en Twitter esta semana con todas las herramientas que encontrabas. Es verdad que es algo que no hemos comentado antes, lo que decías de cómo el capitalismo ha sido capaz de codificar esta propia crítica, y es que es verdad, o sea, todos los discursos de detox y de desintoxicación que están directamente relacionados con esta metáfora de la adicción, al final están siendo promocionados precisamente pues por todas las grandes compañías de plataforma. Hemos leído 1000 veces pues estos tech avengers, estos vengadores de Silicon Valley, que de golpe pues historias de que ellos se fueron de Facebook y ahora saben que era lo peor y que sus hijos nunca van a tener una tablet o un móvil en casa. Es decir, todos estos discursos, primero, que esconden el privilegio de quién puede desconectarse de las redes sociales, quién puede desconectarse de las plataformas, quién puede dejar de tener WhatsApp o dejar el correo electrónico. Y por otro lado eso, como todos estos discursos tienen un reverso muy perverso, que también es como muy interesante, el hecho de, en un contexto de economía de la atención, donde parte de los problemas es que constantemente pues estamos pendientes del móvil, no podemos estar concentrados con nada, todos estos discursos detox que muchas veces se vehiculan a través, pues no sé, las aplicaciones de meditación, de mindfulness, o todos estos discursos de recuperar la atención plena, que muchas veces son canalizados a través de las propias aplicaciones y de las mismas grandes empresas. Aquí como anécdota, que lo sacó el otro día la periodista Begoña Gómez Urzaiz, que justo Headspace, que es una de las aplicaciones que más éxito ha tenido en cuanto a meditación y demás, fue comprada hace nada por el fondo buitre Blackstone, que es como que tiene tantos usuarios y tal, y es como la metáfora perfecta. O sea, está cogido con pinzas, pero al final es lo que es. Y claro, al final es muy interesante eso, que cuando todas estas aplicaciones y estos discursos sobre el detox
te piden desconectar, recuperar la atención, al final se hace siempre en una lógica productivista, es decir, recuperar esa atención ¿para qué? Pues para rendir mejor en el trabajo, para dormir más horas y para así poder estar mejor, para, yo qué sé, todas las modas que se hicieron también del biohacking, para transformar el propio cuerpo y ser mucho más eficiente y rendir mucho más. Es decir, me parece que es muy perverso como incluso estas lógicas detox quedan incluidas en toda esta lógica del producir más, producir más, producir más. Sí, no, total. Es que bueno, ahora quería hablar bueno, es que ahora que has dicho lo de Blackstone me parece como muy loco el hecho de, bueno, te vamos a desahuciar, pero tienes una aplicación perfecta para meditar y que mientras te estemos dando de porrazos a la puerta, tú puedas estar en calma mientras gestionas tus emociones de la forma más correcta posible. Estos son tus 10 minutos de atención plena, sí. Sí, mientras te tiran la puerta abajo. En general, o sea, todos los discursos que hay alrededor de todos estos discursos detox, o sea, desde escuelas sin wifi, o sea, digamos, completamente desconectados, hasta, no sé, los documentales que ha estado produciendo Netflix a partir del libro de Jaron Lanier, no sé si pronuncio bien, pero bueno, de 10 razones para borrar tus redes sociales, que también es ex trabajador de Atari, creo. Bueno, no sé, o sea, en fin, creo que son todos unos discursos que cuando rascas un poco siempre terminan pues revertiendo en esta misma lógica de recuperar esa vida desconectada para que, y claro, siempre terminas allí mismo, o sea, casi bueno, creo que sí, que siempre termina allí mismo. Es que ahora iba a decir una cosa, pero no me acuerdo del nombre exacto y no quería decirlo mal. Quería ya pasar al siguiente capítulo, que hablas un poco de, bueno, de algo que yo también lo viví como muy fuerte en la época que además que justo estábamos en Playground, que es esta de el optimismo cruel, ¿no? que se ha erigido con respecto, un poco irónico también, que idealiza el suicidio y que ha surgido como en esta época también de redes y de plataformas de redes sociales y tal. Y bueno, que quería que comentases un poco cómo ves tú este surgimiento de ironía frente al suicidio y si crees que es algo como muy particular del capitalismo de plataformas. Sí, o sea, sobre todo a mí el elemento del suicidio, al ser, digamos, la situación más límite y que es algo que está en la conversación diaria que estamos viendo, pues bueno, que el suicidio es la causa de muerte no natural más importante, digamos, en nuestro país y que cada vez, digamos, los índices son más altos, me llamaba muchísimo la atención que al mismo tiempo fuera uno de los temas que habían emergido con más fuerza dentro de lo que es la memesfera y no el hecho de que simplemente corrieran en la memesfera, sino que hicieran un salto de las plataformas anónimas o no identitarias, como pueden ser Reddit y tantas otras, a partir de esto, hace 5 años, quizá un poco menos, que hagan el salto a las, por decirlo así, identitarias, que no sé si estoy traduciendo bien el identity platforms, pero la idea esta de decir las plataformas en las que tú accedes con tu nombre identificándote y que se supone, además durante mucho tiempo, por ejemplo, plataformas como Instagram en las que se supone que tú tienes que enseñar la mejor versión de ti mismo y que, digamos, si se las ha criticado o se ha planteado esta crítica como más de barra de bar, de decir, bueno, de que todo el mundo es falso porque intenta aparentar una autenticidad que no existe y demás, pues me parecía súper interesante que de golpe entren y empiecen a triunfar y a proliferar pues cuentas de memes en las que, cuentas de memes tristes o depresivos en las que el suicidio, pero muchos otros temas, pues tienen una importancia capital y se aborden desde la ironía. Y claro, esto además coincide con un momento de auge, digamos, de discusión en torno a la salud mental y también de los discursos en torno a la desestigmatización de la salud mental. Y por lo tanto creo que es muy curioso que estos dos fenómenos se den al mismo tiempo y que a veces pueden tener como dos dinámicas distintas que confluyen y también entran en contradicción, y que me parece importante, que era un poco el objetivo del capítulo también, digamos, visibilizarlo, y es como por un lado, más allá de lo bueno que trae desestigmatizar todos estos temas, también puede haber el riesgo de acabar de alguna forma patologizando todo malestar, es decir, ver cualquier forma de malestar como una patología que debe ser abordada clínicamente, solo con terapia, solo con, digamos, sin parar atención a la, que seguro que también lo habéis hablado 1000 veces, a las condiciones materiales que generan ese malestar, o pensar formas no individuales de dar respuesta a ese malestar. Por un lado se produce el otro, y por el otro, en cuanto a la memesfera, lo que me interesa es que el auge de este malestar se da por un lado a través de estos memes, que al final son impersonales, son
precisamente son colectivos, es un contenido de circulación masiva con el que todo el mundo se puede identificar y que además juega esa carta irónica, que muchas veces la ironía al final lo que lleva es a este distanciamiento, esa pequeña máscara que muchas veces se ha dicho, y por lo tanto, digamos, el hecho de, se produce como el momento contrario, el momento de reconocer, digamos, el carácter colectivo de ese malestar en vez de buscar, digamos, este elemento personal, y por lo tanto era en esta contradicción y en ver, digamos, las posibilidades que habría, digamos, que abre el uso de esa ironía en ese contexto y más en un momento en el que se está hablando de todos estos temas, que me parecía muy interesante. Pero también es uno de los capítulos, digamos, que dejo abierto en algún sentido con más dudas, y es que si por un lado me parece importantísimo el hecho de politizar esos malestares y me parecen que los memes pueden ser una buena herramienta, me quedo un poco con la pregunta de hasta qué punto pueden ser una herramienta imprescindible o qué recorrido pueden tener. Ya sobre eso solo que bueno, quizás irme un poco lejos, pero es muy interesante, por ejemplo, que seguramente lo habéis comentado, de lo que pasó con los memes, que no eran exactamente memes tristes, había de todo tipo, en las elecciones de Chile cuando ganó Boric, que por ejemplo Paulina Flores publicó no hace mucho un artículo analizando el papel que tuvieron los memes, digamos, en la capacidad de crear una comunidad, digamos, y cambiar un poco ciertos relatos alrededor de la fragmentación de la izquierda en Chile y del movimiento estudiantil y demás. Y creo que esto es como muy importante, ver qué papel pueden llegar a tener en momentos concretos, digamos, esta capacidad de identificar efectos colectivos para politizar unos malestares. Y ya digo, es de los más exploratorios, pero me parece interesante por lo menos poner en la balanza estos dos fenómenos, porque creo que se dan simultáneamente y que son interesantes de ver o pensar hacia dónde nos pueden llevar. Solo que cuando hablamos de suicidio siempre nos parece responsable meter el número, que lo estáis viendo aquí, de atención bueno, si estáis pasando, si algún conocido o conocida está pasando por una situación difícil, que hay personas profesionales que os pueden ayudar, y este es el número, ¿vale? Que lo damos siempre que hablamos de este tema. Como última pregunta, bueno, si alguien quiere hacer alguna preguntilla en el chat, aprovechad. Y nada, pues que nos definas un poquillo este concepto de fatiga afirmativa. Sí, bueno, al concepto le doy muchas vueltas. El concepto en concreto, bueno, viene de una filósofa que, bueno, lo enfoca desde el poshumanismo, pero bueno, sería un poco rollo de explicar y no sé si lo explicaría bien y rápido, pero creo que para entenderlo hay un elemento clave a través de una figura que creo que es lo que la resume, y que con eso creo que conecto con lo que decía al principio, que muchas veces el problema es que cuando se habla y se hacen estos diagnósticos, como hemos estado haciendo, como de crítica a la sociedad del cansancio, terminas cayendo, digamos, en este imposibilismo o en esta casi desmovilización, en plan, bueno, estamos muy cansados, tenemos el capitalismo dentro del cuerpo, pensamos y actuamos como una empresa, está bien que no nos desconectemos, pero tampoco tenemos ninguna otra opción, y es decir, acabas de alguna forma en este bucle. Y casi quizá la única solución que siempre acaba apareciendo en la mayoría de estos libros es una figura también para conectar con lo de la pereza que decíamos antes, que es la de Bartleby, el personaje de Melville, que al final es esta figura que se ha convertido casi en una cosa externa que sirve para decir la persona que dice que pues él prefiero no hacerlo, ahora que no me salía la frase, la persona que de golpe decide parar, pero se bloquea completamente, y esto lo lleva precisamente, pues en el caso de Bartleby, a morir el personaje, a morir por desnutrición, porque un buen día, pues bueno, supongo que conocéis la historia, pero bueno, es un personaje de un cuento que básicamente lo que le pasa es que está en la oficina en Wall Street y él trabaja como copista, y un buen día decide que no va a acatar las órdenes del jefe, pero tampoco le va a decir que no, simplemente dice preferiría no hacerlo, y empieza a preferir no hacer cosas hasta el punto de eso. Bueno, pasan muchas cosas, pero se termina muriendo porque prefiere no hacer nada hasta el punto de no comer, no beber, y termina muriendo. La cuestión está en que mientras que esta figura se ha intentado vender de alguna forma como una especie de rebelde, como I Would Prefer Not To, y hay camisetas y hay de todo, y se termina elevando, pero claro, es una figura, digamos, lo que decía antes, completamente desmovilizadora. Y creo que esta fatiga afirmativa me interesaba recuperarla desde una perspectiva, digamos, más colectiva, con una frase de que a ver si la sabré traducir porque me sale en catalán, porque es un autor catalán que es Martí Peran, que él dice que no es tanto que debamos avanzar hacia un no hacer nada, sino
hacia un hacer nada. Es decir, que la nada este no hacer, en realidad sea una acción, él habla de producir detención. Y esto, que puede sonar muy abstracto, él lo conecta, digamos, con la movilización política, con la huelga. Su libro es un ensayo sobre la fatiga, se llama Indisposición General, y hace este juego con huelga general y el hecho de esta indisposición por este malestar, y por lo tanto él propone reconvertir de alguna forma, y es lo que yo intento recoger al final del libro, esta figura de Bartleby, no hacer nada, en un hacer nada, en un hacer cosas que nos detengan, que busquen modos de hacer y de vivir no productivos, o que puedan encontrar espacios de resistencia o de plantar cara a todos estos imperativos internos y externos. Y la politización del malestar y todos los discursos alrededor de eso también al final es lo que buscan, interrumpir, digamos, estas lógicas que asocian la felicidad y la buena vida que coinciden con una vida productiva. Y por lo tanto creo que esta fatiga afirmativa tiene que ver con eso, con convertir esta indisposición en una indisposición general, en la que ya no sea yo que no hago nada, sino que también el juego del título del libro, de no ser tú mismo, que es un ser con los otros. Es esta lógica de convertir este malestar en algo compartido. Y nada, te quería dar las gracias por la entrevista, la verdad es que ha estado súper genial. Si queréis profundizar, tenéis aquí el libro que explica pues más en profundidad todo lo que hemos estado hablando ahora, y es como súper recomendable para estar subrayándolo todo el rato. Y